sustrato o una solución de nutrientes que permite el desarrollo de microorganismos en el laboratorio, simulando las condiciones del nicho ecológico del organismo a cultivar. Clasificación de los medios de cultivos. Los medios de cultivos se pueden clasificar según su origen en naturales, sintéticos o semisintéticos. Los naturales son los medios a partir de sustancias naturales de origen animal o vegetal, como los extractos de tejidos o infusiones, cuya composición química no se conoce con exactitud, como la leche, las verduras, frutas, aserrín o restos de cultivo. Los medios sintéticos son los medios que contienen una composición química cuali y cuantitativamente definida. Se utilizan para obtener resultados reproducibles, generalmente en laboratorios. Y los medios semisintéticos, que son medios sintéticos a los que se les añaden factores de crecimiento bajo la forma de un extracto orgánico complejo, como por ejemplo el extracto de levadura. También podemos clasificarlos según su consistencia en líquidos, sólidos o semisólidos. Los líquidos son los caldos. Los sólidos se consiguen añadiendo agar a razón de 16 gramos por litro y los semisólidos se consiguen añadiendo agar a razón de 7,5 gramos por litro. Según su composición, podemos clasificar a los medios de cultivos en comunes o complejos o especiales. Los comunes tienen como finalidad la de permitir el crecimiento de la mayoría de los organismos, por ejemplo, el agar papa dextrosa. Y los complejos o especiales tienen adicionados compuestos o extractos que permiten el desarrollo de determinados microorganismos o bien favorecen el crecimiento de uno por sobre otros. O incluso permiten poner en evidencia algunas características del hongo. Entre estos medios de cultivos podemos citar los medios de enriquecimiento, los selectivos, diferenciales y de conservación. En este caso tenemos un medio agar papa glucosado o PDA, como el que ya habíamos visto en la presentación, que es un medio semisintético porque tiene el adicionado de un extracto de papa del cual no se le conoce exactamente la composición. El fabricante especifica que para la preparación de 1 litro se deben pesar 39 gramos. Nosotros vamos a preparar 100 mililitros, por lo tanto vamos a colocar las pesas de la balanza en 3,9 gramos y utilizaremos para su preparación un Erlenmeyer que sobrepase el volumen que queremos preparar en 2/3. Esto va a impedir que se vuelque en el momento de esterilizarlo. Luego de que le adicionamos los 100 mililitros de agua destilada, colocamos sobre un trípode con una tela de amianto y procedemos a calentar para fundir el medio. Si ustedes notan, el medio tiene una turbidez muy característica de los medios de cultivo recién preparados y lo que tenemos que lograr es que se vuelva traslúcido, lo cual nos indicaría que el medio está totalmente fundido. Debemos agitar continuamente el Erlenmeyer para que la difusión del calor sea pareja y no se quemen los ingredientes del medio de cultivo o se caramelicen los azúcares. Si colocamos el Erlenmeyer a trasluz, podemos ver todavía cómo se mueven las partículas del medio no disueltas. Por lo tanto, debemos entregarle más calor. Aparte del medio de cultivo, lo vamos a dejar en el Erlenmeyer al que le colocamos un tapón para esterilizar. Y la otra parte del medio lo vamos a fraccionar en tubos para realizar tubos con agar inclinado. Debemos dejar la rosca un poco floja para que el vapor del agua del esterilizado recircule por dentro de los tubos y la esterilización sea más efectiva. Vamos a esterilizar nuestros medios de cultivos en una olla a presión por vapor fluente. Para ello le colocamos un volumen de agua con una altura de unos 5 centímetros desde el fondo de la olla. Luego, una vez que el agua rompe en hervor, debemos esperar unos cuantos minutos para que todo el aire de la olla sea desplazado por vapor de agua. Esto nos vamos a dar cuenta porque en algún momento
por la válvula de escape va a salir vapor fluente. Cuando esto es de esta manera, recién ahí le colocamos la espita o tapón de válvula. Una vez que colocamos la espita, debemos aguardar unos instantes hasta que la presión de vapor de agua sea tal que se comiencen a desprender vapores por debajo de la espita. Una vez que sacamos de la olla los medios ya esterilizados, antes de que estos solidifiquen, con la ayuda de una varilla de vidrio, o en este caso de una pipeta de vidrio, los recostamos para que solidifiquen de manera inclinada. Por otra parte, al medio de cultivo que habíamos esterilizado en el air measure, lo vamos a utilizar para plaquear. Para ello nos aseguramos de que el agar no esté muy caliente al tacto, retiramos el tapón, flameamos, abrimos la placa siempre en condiciones de esterilidad, es decir, siempre dentro del radio del cono de esterilidad del mechero y vertemos un poco de medio de cultivo, nunca más de 3 milímetros de espesor. Si al momento de plaquear notamos que el medio está un poco caliente y desprende vapores, podemos dejar unos segundos sin tapar la placa mientras nos mantengamos en el cono de esterilidad para que luego, una vez cerrado, no se generen tantas gotas de condensación. El material utilizado en el laboratorio de micología es similar al de bacteriología. El hilo de siembra es algo más ancho y se denomina espátula micológica. Para el cultivo de hongos se requieren medios selectivos, como son el agar saburoconanfenicol. En el caso de hongodermatofitos, las tiñas, se pueden utilizar medios diferenciales como el DTM, que permite diferenciarlos de otros hongos filamentosos y levaduras. Basándose en la apariencia macroscópica de la colonia, se pueden diferenciar dos tipos de hongos. Si producen colonias opacas, cremosas o pastosas, se denominan levaduras. Pueden presentar apariencia de colonias bacterianas. En el caso de crecimientos aéreos, velludos, algodonosos o pulverulentos, se denominan hongos filamentosos o mohos. En el caso de sospechar de alguna especie de levadura, la siembra se realiza por agotamiento, como en el caso de las bacterias. Para obtener un cultivo puro de hongos micelares, se realiza la siembra en 3 puntos, sembrando la muestra sospechosa con el hilo de siembra en 3 zonas equidistantes en la placa. En el caso de obtener el mismo crecimiento en los 3 puntos, se considera un cultivo puro. Si la muestra procede de lesiones cutáneas, pelos, escamas, uñas, esta se siembra directamente en medio DTM y saburoconanfenicol. Las muestras se incubarán según su origen. Las obtenidas de superficies necesitan menor temperatura de incubación.
entre 22 y 25 grados centígrados. La identificación de levaduras es similar a la realizada en bacterias. Macroscópicamente, tras obtener un cultivo puro, se estudian las características de la colonia: tamaño, color, aspecto. A nivel microscópico, se estudia la forma y tamaño de las células. Se pueden determinar las características fisiológicas y bioquímicas de forma similar a la identificación bacteriana, pero con pruebas específicas para las levaduras, como el ausonograma y el zimograma. También se dispone de sistemas bioquímicos miniaturizados, como el sistema API. En la identificación de hongos filamentosos son muy importantes las características morfológicas, tanto macro como microscópicas. En la observación macroscópica hay que fijarse en la coloración del micelio, si produce o no pigmentos que difunden al medio y cuál es su color por el reverso de la placa. Se debe tratar de observar las estructuras lo más intactas posible. Puede observarse directamente en la placa de Petri con bajo aumento. Para la observación microscópica existen dos técnicas principales: técnica de la cinta adhesiva y técnica del microcultivo. En ambos casos la tinción se realiza con azul de lactofenol. La técnica de la cinta adhesiva es el procedimiento más rápido para realizar el estudio de los caracteres microscópicos de un hongo filamentoso. El material necesario deberá estar estéril y se compone de un portaobjetos, un cubreobjetos, colorante azul de lactofenol, cinta adhesiva, tijeras y pinzas. El proceso es el siguiente: colocar en un portaobjetos una gota de azul de lactofenol. Cortar con las tijeras una porción de cinta adhesiva de 1 centímetro cuadrado aproximadamente. Colocar la cara adhesiva de la cinta sobre el crecimiento fúngico de la placa o tubo y presionar ligeramente. Apoyar la parte adhesiva de la cinta, ya que se ha adherido el crecimiento fúngico, sobre el colorante colocado en el portaobjetos. Colocar un cubreobjetos encima de la preparación realizada. Observar al microscopio óptico a diferentes aumentos, máximo 40. En la técnica del microcultivo, el material necesario deberá estar estéril y se compone de una placa de Petri, preferiblemente de vidrio, una barra de vidrio o metal inoxidable en forma de U, un portaobjetos, un cubreobjetos y solución humidificante. Colocar con ayuda de unas pinzas el portaobjetos encima de la barra en U. Cortar cuadrados de agar de 1 centímetro de lado de una placa de Petri con un agar de Saburo. Colocar un cuadrado en el centro del portaobjetos. Realizar la siembra del hongo con ayuda de la espátula micológica en los 4 lados del cuadrado del agar.
Colocar el cubreobjetos sobre el agar ya sembrado. Verter la solución humidificante sobre la placa de vidrio. Incubar de 24 a 48 horas a una temperatura entre 25 y 28 grados centígrados. Tras el crecimiento fúngico, extraer el cubreobjetos que lleva el crecimiento adherido. Colocar el cubreobjetos sobre un portaobjetos al cual se le ha añadido una gota de azul de lactofenol. Y observar el microscopio con diferentes aumentos, máximo 40. En el caso de hongos dermatofitos, las colonias que hayan crecido sobre el medio de ETM aparecerán como colonias de superficie superior blanca, plana y de consistencia algodonosa, por ejemplo Microsporum spp, o colonias pulverulentas, por ejemplo Trichophytum spp. Al inicio suelen ser de color blanco, que luego se tornan a color crema y o canela. Microscópicamente se realiza la técnica de cinta adhesiva con lactofenol, lo que permitirá observar las estructuras de los diferentes géneros. Por ejemplo, Microsporum canis presenta hifas delgadas, septadas, ramificadas y macroconidias de 6 a 12 células de pared externa gruesa, rugosa, con septos delgados, en forma de huso con un ligero pliegue en el ápice. Las microconidias serían piriformes.